con nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Bienvenida, presidenta, un placer tenerla acá en Todo a Pulmón. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar de nuevo acá, Priscila. Presidenta, la tarea que van a asumir las nuevas autoridades realmente va a ser importante. ¿Es por eso que hay tanta polémica también dentro de esta comisión para trabajar el reglamento? A ver, yo creo que no hay una fórmula mágica, de varita mágica para la transformación de la justicia en el país. Son muchísimos aspectos los que tienen que ver con la transformación de justicia. Uno de los temas es la elección de las máximas autoridades, pero no lo es todo. Las máximas autoridades del órgano judicial, siendo la cabeza del órgano judicial, tienen una enorme responsabilidad, pero también la tienen cada uno de los administradores y las administradoras de justicia en los juzgados, en el Ministerio Público, como otra instancia independiente del órgano judicial y del resto de los órganos del Estado. Las normativas que se han transformado en estos últimos años son importantes. Los recursos que puedan implementarse para la calidad de atención del órgano judicial, la utilización de tecnología, la formación y capacitación permanente de los administradores de justicia, es decir, son una serie de variables. Hoy, una de las que estamos tocando y que estamos tratando de mejorar en este momento tiene que ver con la elección de las autoridades del órgano judicial. La población recordará que cuando se eligió a estas autoridades, se hizo un proceso de preselección. Primero, la Constitución manda que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3 de sus miembros, preseleccione a estas candidaturas que luego van a pasar al voto popular y va a ser la gente la que va a definir. Entonces, lo que tenemos que hacer, Priscila, y a la población que nos está viendo, es detectar cuáles fueron las falencias del anterior proceso para tratar de mejorarlas. Primera falencia que se detectó en el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recordará usted y recordará todo el país que una de las observaciones que se presentó en este momento, y se lo hizo también hace algunas semanas, desde voces diversas, es el tema de que haya una puntuación en el proceso de preselección, en todo el proceso de evaluación, y esa puntuación sea considerada a la hora de la decisión de los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso no hubo en la anterior. Eso no hubo en el anterior caso, y ahora se está planteando que exista una puntuación. Es decir, cada postulante, ya sea hombre o mujer, para cada una de esas instancias, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental, van a llegar a la Asamblea con una puntuación. Después de todo un proceso de preselección. ¿Antes de la Asamblea? Antes de la Asamblea. ¿Quién va a hacer ese proceso previo? Ahora, el proceso previo, la otra observación que se hizo en su momento y se la hizo ahora también, es que no sean solamente miembros de la Asamblea los que hagan este proceso de evaluación. ¿Qué se está proponiendo ahora en la modificación del reglamento? Que el sistema universitario, a través de la CV, delegue a 8 personas el acompañamiento en todo el proceso de preselección, y que lo haga de manera conjunta con las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia de ambas cámaras. Es decir, estos 8 miembros no van a ser simplemente observadores del proceso, sino que van a participar protagónicamente en todo el proceso. Otra de las observaciones que se hizo es que no había una evaluación suficientemente específica de la meritocracia y del conocimiento de la gente que participó. La meritocracia se eliminó la anterior vez. No, no se eliminó totalmente. Pero no contaba como puntuación. Era más importante un aval político de un movimiento social. Eso tampoco es cierto, Priscila. Yo he sido parte, era senadora, y no es cierto. No tenía ningún puntaje el aval de ninguna organización social. Pero tenía cada uno de los candidatos un respaldo, ¿o no? No, tampoco. Ahora tampoco lo habrá. O sea, quien se postule de manera individual o quien sea postulado por el comité cívico de un departamento
o por una organización social, entrará en las mismas condiciones igual que se lo hizo la anterior vez. ¿Cuál es la diferencia en este caso? En este caso hemos trabajado con el sistema universitario a través de sus delegados representantes del CV, un sistema de calificación que lo tenemos acá, en el cual existen 3 momentos. Perdón. Adelante. Existen 3 momentos. Un momento, 3 momentos de la evaluación y una etapa previa. Una etapa previa en la que se verifica que todos los postulantes y las postulantes cumplan los requisitos que están establecidos en la Constitución y en la ley. En ese momento, si alguien, por ejemplo, si un varón no presenta su libreta de servicio militar o su certificación que otorga las Fuerzas Armadas, no pasa al resto de los momentos de la evaluación. Automáticamente queda eliminado. Queda eliminado. Ya. Si una persona no acredita su título en Derecho y una antigüedad de 8 años, que es un requisito que establece la Constitución para los 3 tribunales, en el caso del Consejo de la Magistratura no solo son abogados, pueden ser economistas, pueden ser auditores, pueden ser otro tipo de profesionales también, pero también pueden ser abogados, tampoco pasará al resto de las fases. Luego de que se pase ese primer filtro, que implica simplemente un cumple, no cumple, porque en ese caso no se califican los requisitos. Debe cumplir el 100% de los requisitos. Basta que no cumpla un requisito para que no pase al resto del proceso de evaluación. Luego hay una fase de impugnación ciudadana que hemos tenido en todos los procesos y que es lo lógico. Cualquier ciudadano o ciudadana, si conoce un hecho de falta de ética, si conoce que el postulante no cumple algún requisito, tiene el derecho de denunciarlo ante las comisiones de la Asamblea y evitar que pase al resto del proceso de evaluación. En el proceso en sí mismo de evaluación de méritos y examen de competencia, hay 3 fases. Una, que es la evaluación del currículum. Esa vale 40 puntos. Ya. Una segunda fase, que es el examen escrito, que vale 30 puntos. Y una tercera fase, que es la entrevista, que vale 30 puntos. En la fase de la evaluación de méritos... En las 3 fases van a estar los delegados de las universidades. En las 3 fases van a estar los delegados de las universidades. En las primeras 2 fases, que son básicamente académicas y técnicas, ya. Porque la evaluación de un currículum o el examen escrito se la va a hacer de manera equitativa la comisión del sistema universitario y las comisiones de la Asamblea de manera conjunta. Y en la tercera fase, que es la entrevista, la comisión del sistema universitario participará como observadora. Allá no podrá hacer preguntas. Vamos a construir con ellos las posibilidades de preguntas, pero ellos no van a ser directamente quienes entrevisten a las personas, porque no correspondería, es una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la primera fase de meritocracia, de evaluación del currículum, se evalúan 4 aspectos. El primero, que es la formación académica, es decir, si la persona tiene título de licenciatura, de especialidad, de maestría, diplomado, doctorado, y cada una de esos títulos universitarios, de esos grados académicos, tiene una puntuación ya definida, preestablecida, que no... O sea, si tiene una maestría, tiene más puntos. Exactamente, ¿no? El máximo puntaje que se va a poder obtener en esa evaluación de la formación académica son 14 puntos. Ya. De los 40, por lo tanto, 14 van a formación académica. 19 puntos van a la experiencia profesional, ¿no? Ya. La experiencia profesional, que puede ser en el ámbito de en el ámbito del órgano judicial, del Ministerio Público, de la defensa legal del Estado, etcétera, pero además puede ser en el ejercicio libre de la profesión, ¿no?
¿quién tiene mayor puntuación? Quien tenga más experiencia. Es decir, quien tenga más años de ejercicio profesional, ya sea en el ejercicio de la profesión libre, en el ámbito privado, o ya sea en el ámbito del propio órgano judicial o Ministerio Público, todas las entidades que tienen que ver con la administración de justicia. El tercer elemento que se califica es la producción intelectual. La producción intelectual tiene 5 puntos. Escribir libros. Exactamente. Perdón, no la producción intelectual son 5 puntos, perdón. La docencia son 5 puntos. Docencia. La experiencia en docencia, ya sea en una universidad pública o privada, y mientras más años de docencia tenga esta persona, mayor puntaje tendrá. Y finalmente, sí, la producción intelectual, que tiene que ver con la producción de libros, la publicación de artículos, pero que sean arbitrados en revistas que tienen que ver con el ámbito de la justicia, ya sea en revistas nacionales, internacionales, etc. Y finalmente hay un puntaje para quienes hayan ejercido como autoridades indígenas originarias campesinas, que son 2 puntos, ¿no? Lo máximo que podría obtenerse por ese ámbito son 2 puntos. O sea, pero las personas que no fueron autoridades indígenas ya tienen menos esos 2 puntos. El que no tiene doctorado tiene menos puntos también, el que no tiene maestría tiene menos puntos también, el que no ha ejercido la docencia nunca tiene menos puntos también, el que nunca ejerció, por ejemplo... Pero estos 2 puntos que parecieran no ser mucho son muy característicos, ¿no? O sea, no todos van a poder cubrir esos 2 puntos, por eso. Tampoco todos van a poder ser doctores en Derecho. La diferencia es que igualdad, no hay una igualdad. O sea, un doctorado vale 10 puntos y el haber ejercido una responsabilidad de autoridad indígena originario campesino vale 2 puntos. Pero el hecho de que una autoridad indígena tal vez tiene un doctorado, entonces ya tiene una ventaja, porque tiene el doctorado y fue autoridad indígena. Lo que tal vez una persona de la, no sé, de la ciudad o qué sé yo, no haya y no podrá ser autoridad indígena. Ahí tenemos algo que no hay equilibrio. O sea, sí, una autoridad indígena puede tener un doctorado, pero la otra persona no podría ser autoridad indígena. ¿Por qué? ¿O sí podría? Por supuesto que sí. ¿Cómo funciona eso entonces? No se define el haber sido autoridad indígena el hecho de que no pueda tener un doctorado o una maestría. Eso es falso. O sea, es un preconcepto que no debemos utilizar. Me parece excelente. Una persona que es autoridad indígena puede tener un doctorado. Que haya sido en algún momento. Ajá. Muy pocas personas van a cumplir el 100% del puntaje, seguramente. No hay una enorme cantidad en nuestro país tampoco de doctores, de gente que tenga doctorado. Hay doctorantes, hay una mayor cantidad de gente que está haciendo el doctorado en este momento, pero no existen una gran cantidad de doctorados en nuestro país. Y el doctorado vale 10 puntos. También ahí podría decirse, bueno, pero ahí hay una diferencia, porque quienes acceden o tienen los recursos para hacer un doctorado serían los que tendrían mayor posibilidad. Pero aquí de lo que se trata es de darle mayor valor a quien haya hecho el esfuerzo durante su vida profesional de seguir formándose, de seguir en la academia, de hacer una especialidad, de hacer una maestría, de hacer un doctorado. A mí me preocupa un poco el preconcepto en relación a que se le está dando prioridad. No, no es cierto. Si se le estuviera dando prioridad a quien ha ejercido la autoridad indígena originaria campesina, le pondríamos los mismos 10 puntos que el doctorado. Y ahí sí que habría un desequilibrio. Ser autoridad indígena originario campesino vale 2 puntos y ser doctor, que implica unos años de estudio muy importantes en la vida de una persona, vale 10 puntos, ¿no? Entonces, yo creo que no pondría por lo menos el énfasis ahí. Yo creo que la gran parte de la evaluación de los méritos están en la formación académica, en la experiencia profesional y en ya sea quien ha dedicado su vida a la investigación y ha tenido la publicación de libros, de investigaciones, o quien se ha dedicado a la docencia, también tiene un peso importante en esta evaluación. Esa es la distribución entonces de los 40 puntos.
Sí, y es el sistema que utiliza en general el sistema universitario, con algunas diferencias entre universidades públicas y universidades privadas para la evaluación de sus propios docentes, ¿no? Al momento de contratar docencia, ya sea en pregrado o en posgrado. Luego viene el examen escrito. Ese examen escrito lo va, todas las preguntas, el banco de preguntas que se va a llevar adelante, lo va a realizar el sistema universitario, no los asambleístas. Solo los universitarios. Ellos van a formular las preguntas dentro de unas temáticas específicas, unas para el Tribunal Agroambiental, diferentes a la del Tribunal Constitucional, a la del Tribunal Supremo y a la del Consejo de la Magistratura. Se está proponiendo en el reglamento que se haga un banco de preguntas que tenga al menos 720 preguntas, de las cuales solamente se van a utilizar 60 preguntas para cada tribunal. ¿Al azar? Sí, se va a sortear el mismo momento, o momentos antes, perdón, el mismo día. Como que saque el papelito, digamos, una cosa No así. sacará el papelito porque no es un examen oral, es un examen escrito, pero se sortearán las preguntas y esas preguntas se imprimirán inmediatamente y bajo mecanismos de seguridad, etcétera. Lo que eliminaría lo que decía el diputado Santa María. No que hay, se les pase las preguntas. No hay posibilidades, porque ese examen se va a hacer en el momento, cuando las personas ya están en sala, se sortean las preguntas y se imprimen los exámenes inmediatamente. Cada examen va a tener 60 preguntas y cada pregunta va a valer 0,5, por eso son los 30 puntos. Y por supuesto, no tendrán ni siquiera los asambleístas van a tener la posibilidad de realizar las preguntas, porque las preguntas van a ser acumuladas, realizadas, escritas por los representantes del sistema universitario. Y finalmente, una entrevista. La entrevista tiene por objetivo ver el desempeño y el desenvolvimiento de estas autoridades. Va a ser el único momento en el que los asambleístas y las asambleístas de las comisiones mixtas y también los observadores del sistema universitario, que son los mismos, las 8 personas, van a tener la oportunidad de tener un contacto directo con estas personas, conocer su capacidad de análisis, su capacidad de fundamentación, en un sistema de justicia que pretende convertirse y pasar a la oralidad plena. Es muy importante que una autoridad tenga un buen desenvolvimiento en el ámbito de la comunicación, en la justificación de sus decisiones, etcétera, y eso es lo que se va a evaluar en la entrevista. Entonces, ese es el sistema de evaluación. Luego de que se haga toda esta evaluación, quienes tengan un mínimo de 56 puntos podrán pasar en una lista con esa puntuación, con la calificación que hayan obtenido, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que la Asamblea tome una decisión por 2/3 de todos los miembros de la Asamblea. 56 no es muy bajo. 56 es el puntaje que se exige en el sistema universitario también para la calificación de docentes. Evidentemente, nuestra decisión es elegir a las mejores y los mejores. Mire, nosotros hemos aplicado el sistema de evaluación de méritos, por ejemplo, a los propios diputados de la oposición que hoy día estaban reunidos con nosotros. Obtener los 40 puntos no es fácil. No, seguro. No es fácil. Haciendo ese detalle. Seguramente quienes tengan un doctorado bueno, su licenciatura y un doctorado podrán obtener el máximo de calificación en la formación académica. Mínimamente, para tener el máximo de puntaje en experiencia profesional se tiene que tener 20 años de experiencia profesional más al menos 10 a 15 años de experiencia en el propio órgano judicial o en el Ministerio Público. Es decir, realmente se intenta que sean los mejores y las mejores las que lleguen a poder ser candidatos en el órgano judicial, y que la población elija quien elija la papeleta. Tendremos la certeza de que es gente que tiene una formación académica adecuada y que tiene una experiencia profesional adecuada.
Presidenta, nos ha quedado clara la explicación del detalle de qué es lo que va a suceder. Falta todavía mucho camino por recorrer y de verdad coincidimos que tienen que ser los mejores para llevar adelante el Poder Judicial. Lo requiere y lo pide la población, así que vamos a hacer el seguimiento. Muchísimas gracias. Una aclaración más, Priscila. Adelante, por favor. Si me permite. Tenemos plazos, yo quisiera que la población conozca esto, para poder llegar a la elección en octubre, el 22 de octubre. Ya como fecha cerrada. Como fecha que hemos, ha sugerido el Tribunal Supremo Electoral. Ya. Avanzar más allá en las fechas implicaría entrar en una época de lluvias en nuestro país generalmente, que complica la logística en algunas regiones del país, como ven, sobre todo el oriente boliviano, pero en todo el país se complica más. Por eso queremos mantener esa fecha de octubre. Y para llegar al 22 de octubre necesitamos el 29 de abril publicar la convocatoria. Como máximo. Como máximo. Eso es finales de la siguiente semana. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de generar un consenso con la oposición al interior de la Asamblea. Hemos generado un consenso ya con el sistema universitario y una predisposición absoluta de poder participar en todo este proceso. Todos estos números de los que le he hablado, puntaje, etcétera, etcétera, lo hemos trabajado con ellos de manera consensuada, pero tenemos la próxima semana, antes de publicar la convocatoria, tiene que estar aprobado el reglamento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y antes de aprobar el reglamento, en esta semana y los primeros días de la próxima semana tendremos que aprobar las modificaciones que se requieren a la ley 025, 026, 027. Entonces, obviamente tenemos la mayor predisposición de consensuar, pero también tenemos unos plazos que debemos cumplir, porque no se trata solo del proceso de preselección en la Asamblea, sino de un proceso electoral posterior que tiene plazos, que tiene tiempos, que les hemos ampliado tiempos, y eso es importante que sepan los medios de comunicación. Parte de las propuestas de modificación de la ley, de las leyes, tienen que ver con que los candidatos luego, que vayan a ser preseleccionados por la Asamblea, puedan tener mayor flexibilidad en su participación en medios de comunicación, por ejemplo, para que pueda conocer la población a estos candidatos y candidatas. Y eso también es parte de esas modificaciones de ley. Entonces, hay una serie de condiciones, no es tan sencillo. Usted me decía fuera de cámaras, antes de que empecemos la entrevista, no es tan fácil consensuar, se lo confirmaba yo, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Hemos tenido ya 4 reuniones con la mesa multipartidaria, donde están las bancadas de Unidad Demócrata, de PDC, del MAS. Lamentamos, sin embargo, que a pesar de que tenemos ese espacio de concertación, hayan propuestas que salen aisladas por todos lados, cuando ese es el espacio institucional. No en la mesa. No en la mesa. Hoy día la diputada Norma Pierola, algunas instancias de otras agrupaciones o partidos políticos han ido presentando propuestas sueltas, cuando hay canales que deben ser los canales institucionales. Y lo último que quiero decir es una cosa, Priscila. Nosotros como Asamblea vamos a abrir, como se lo hemos descrito, va a ser un proceso totalmente transparente, abierto, etcétera. Pero lo que no es admisible es que incumplamos la Constitución Política del Estado. Es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede delegar una atribución que es de la Asamblea constitucionalmente. Nosotros no somos gente que ha caído del cielo. Somos diputados, diputadas, senadores y senadores que hemos llegado por voto popular. No estamos aquí porque yo no soy diputada porque alguien me puso y me sentó ahí. Yo soy diputada porque hubieron miles de ciudadanos que votaron por mí, como lo son los diputados de oposición y los diputados de oficialismo, los senadores y senadoras de... Entonces, respetemos nuestra institucionalidad. O sea, tampoco es admisible escuchar que la Asamblea Plurinacional no está... no es apta para llevar adelante este proceso de preselección y punto. Entonces hay que buscar a unos ángeles que caigan del cielo, y eso no es admisible. Hay una atribución constitucional y se la tienen que respetar. Gracias, Presidenta, por haber estado con nosotros.